Hola a todos, a continuación se explicará con detalle el paso a paso para calcular la carga térmica a través de una pared compuesta utilizando el método de resistencias térmicas. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes pasos. Para dar solución a este ejercicio tomaremos datos supuestos. En este caso, contamos con una pared compuesta por tres capas: una capa de ladrillo de 10 centímetros de espesor, una capa de aislante de poliestireno de 5 centímetros de espesor y una capa de yeso de 2 centímetros de espesor. Queremos calcular la carga térmica a través de la pared sabiendo que la temperatura en el lado 1 es de 25 grados centígrados, la temperatura del lado 2 es de 10 grados centígrados y el área de la pared es de 4 metros cuadrados. Primero debemos identificar las capas de la pared compuesta, teniendo en cuenta que una pared compuesta está formada por varias capas, como lo vemos aquí, que sería la gráfica de la pared compuesta. Igualmente cada placa tiene un espesor específico, igual lo iremos calculando a medida que vayamos resolviendo el ejercicio. Y también cuenta pues con una resistencia térmica que es asociada al tipo de material. Para el paso 2 nos corresponde calcular la resistencia térmica de cada capa. Para ello se calcula dividiendo el espesor de la capa entre la conductividad térmica del material. La fórmula sería la resistencia igual al espesor del material, que en este caso sería el espesor desde un punto al otro, independientemente del tipo de material que corresponda, sobre la conductividad térmica de cada material. En el paso 3, que sería determinar la resistencia total de la pared, se consigue de la siguiente manera, que sería sumando las resistencias térmicas de cada una de las capas. Por ejemplo, si hay n capas, la fórmula sería la resistencia total, que es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia n. En el punto 4 tenemos en cuenta que debemos calcular el flujo del calor. El flujo del calor a través de la pared se calcula dividiendo la diferencia de la temperatura entre los lados de la pared por la resistencia total de la pared, cuya fórmula sería Q, que es igual a la diferencia de temperatura, que equivale a la temperatura del punto 1 menos la temperatura de la pared en el punto 2, entre la resistencia total, que es la que calculamos en la ecuación anterior. El quinto punto consiste en calcular la carga térmica. La carga térmica se obtiene multiplicando el flujo de calor por el área de la pared. La fórmula sería carga térmica igual al Q por A, donde la carga térmica es la carga térmica total, Q el flujo de calor, que es calculado en el paso anterior, y siendo A el total del área de la pared. A continuación, suponiendo datos, tenemos la conductividad térmica de cada material. En este caso tenemos que la conductividad del ladrillo es igual a 0,6 vatios metro Kelvin. La conductividad de poliestireno 0,002 vatios metro Kelvin. La conductividad térmica del yeso igualmente es de 0,8 vatios metro Kelvin. En este caso, en nuestro dibujo hacemos una simulación de lo que sería el espesor de 10 centímetros de yeso del ladrillo, los 5 centímetros de poliestireno y por último los 2 centímetros del yeso. Para calcular de forma individual la resistencia de cada material, aplicamos la ecuación resistencia igual a espesor sobre la conductividad del material. En este caso, resistencia 1, que es la del ladrillo, hacemos la conversión en todas las resistencias. Igualmente en R1, R2 y R3 hacemos la conversión de metro a centímetro. En este caso eran 10 centímetros, pues lo contrario, de centímetro a metro. En este caso era 10 centímetros, los convertimos a 0,1 metros. Igualmente acá, que eran 5 centímetros, lo convertimos a 0,05 metros. Y acá, siendo 2 centímetros,
lo convertimos a 0,02 metros. Hacemos la división respectivamente por la conductividad térmica de cada material. En este caso, al ladrillo le dimos un valor de 0,6 vatios metro cuadrado metro Kelvin. Para el poliestireno, 0,03 vatios metro Kelvin. Y para el yeso, 0,8 vatios sobre metro por Kelvin. En la resistencia 1 nos dio un valor de 0,167 metro cuadrado Kelvin vatio. Resistencia 2, 1,67 metro cuadrado Kelvin vatio. Y por último la resistencia 3, 0,025 metro cuadrado Kelvin vatio. Continuamos resolviendo la resistencia térmica total, que para este caso sería R1 más R2 más R3. Tomando los valores anteriores del ladrillo, del poliestireno y del yeso, respectivamente tenemos 0,167 más 1,667 más 0,025, que nos da un total de 1,859 metros cuadrados Kelvin sobre vatio. Para calcular el flujo de calor utilizamos la ecuación flujo de calor es igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia total. En este caso asumimos una temperatura 1 de 25 grados centígrados y una temperatura 2 de 10 grados centígrados sobre la resistencia total. En este caso, como lo vimos anteriormente, nos da 1,859. En las unidades correspondientes, que son metro cuadrado Kelvin sobre vatio. Finalmente, el flujo de calor para este ejercicio nos da 8,06 grados centígrados metro cuadrado vatio. Finalmente, para calcular la carga térmica, igualamos carga térmica por el flujo de calor por el área, siendo el flujo de calor el que calculamos anteriormente 8,06 grados centígrados sobre metro cuadrado vatio por el área, que son 4 metros cuadrados, teniendo un resultado de 32,24 vatios.